Me llamo Santiago, pero en la cárcel me decían el chico, no porque fuera joven, sino porque llegué sin entender por qué estaba ahí y me fui encogiendo por dentro cada día. Caí un miércoles cualquiera, acusado de robo con violencia. Era mentira, pero mi defensor de oficio dijo que lo mejor era esperar la audiencia, en una semana se aclara, prometió. Antes de ese día yo solo conocía los talleres mecánicos donde trabajaba en la colonia, el olor a grasa y gasolina, no el metal oxidado que se te pega en la lengua ni el constante portazo de rejas que suena como un disparo. Las primeras semanas estuve en el área común del Centro de Readaptación San Gerardo. Módulos llenos, literas de fierro con nombres grabados con puntas de cepillo, radios viejos, gritos que rebotaban en el techo como moscas. Aprendí a hablar lo justo y a caminar pegado a la pared. Al día 23, después del pase de lista, un custodio de bigote recortado, nunca supe su nombre, pero otros le decían Quintana, me llamó sin mirarme. Agarra tus cosas, chico. Pensé que sería el juzgado o un traslado. Guardé mis pertenencias, un peine, un jabón a medias, una foto arrugada de mi madre. Seguimos un pasillo húmedo, con focos amarillos que parpadeaban como si ya estuvieran cansados de vernos. Bajamos escaleras estrechas. Al final, una puerta de metal. Quintana abrió. Aquí te quedas. La celda era un cuadrado sin ventana, cama de cemento, sanitario en la esquina y una lámpara cruel clavada en el techo. ¿Por qué?, pregunté. Él se encogió de hombros. El cerrojo se cerró con un sonido que me atravesó como un clavo. El primer día pensé que era un error temporal. Me pasaron por la ranura un plato de frijoles fríos, tortillas duras y una botella de agua. El foco nunca se apagó. Dormí a ratos, con la luz metida bajo los párpados. El segundo día pedí hablar con un licenciado. Nada. El tercer día golpeé la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Nadie respondió. El silencio en esos pasillos no era silencio, era un zumbido, un peso. Empecé a medir el tiempo con los 3 momentos de comida. Sin reloj, sin cielo, uno fabrica horas con lo que tiene. Al 6º o 7º día, escuché un golpecito al otro lado del muro, 3 toques, pausa, 2 toques. Respondí con el mismo patrón. No hubo contestación. Esa noche, o madrugada, oí un murmullo, como si alguien hablara desde muy lejos dentro del concreto. Me pegué a la pared, las palabras se deshacían antes de llegar. La mente, en un cuarto así, se vuelve un animal que busca presas, inventa voces, fabrica pasos y dibuja sombras en el reflejo de la lámpara. Empecé a hablar solo para no olvidar cómo sonaba mi voz. Un día soñé que me sacaban al patio, el sol me quemaba la nuca. Abrí los ojos, estaba en el piso, la cara contra el cemento tibio por la lámpara. Otro día juré escuchar a mi madre diciéndome ya casi, mijo, pero en la rendija no había nadie. Cuando creí que llevaba 2 semanas, apareció un custodio distinto, joven, con ojeras moradas. Me dejó la charola y alcanzó a decir: hasta que digan. ¿Quién?, pregunté. Se fue sin mirar atrás. Hasta que digan. Las palabras se quedaron girando en el techo junto con los insectos que nunca veía pero sentía zumbando en la luz. El cuerpo empezó a resentirlo. La humedad me picaba la piel, respiraba un aire viciado que sabía a cloro viejo. Hacía flexiones, sentadillas, cualquier cosa para que las piernas no olvidaran su trabajo. Marcaba líneas en la pared con un trozo de plástico que me llegó en la charola. 1, 2, 10. La pintura empezó a descarapelarse y perdí la cuenta. Mis líneas se volvieron mapas de nada. Una tarde, o mañana, quién sabe, oí pasos detenerse frente a mi puerta. 2 voces en susurro. Una risa breve, seca. Algo raspó el cerrojo, como si metieran una llave que no encajaba. No abrieron. El plato se me quedó en las manos hasta que los pasos se alejaron. La celda no era solo encierro, era expectativa de que algo peor pudiera entrar en cualquier momento. Cuando por fin me llevaron a la regadera, el agua helada me devolvió un pedacito de realidad. Me enjaboné a la carrera, con la lámpara amarilla también clavada en ese techo.
Un golpe en la puerta. Tiempo. Regresar a la celda fue peor. El cuerpo reconocía ese cuadrado como si fuera casa, lo odié por eso. No sé cuántos días más pasaron. Podrían haber sido 40 o 60. Aprendí los sonidos de mi propia respiración en cada posición de la cama de cemento. Aprendí el orden de los crujidos del pasillo. Aprendí a distinguir el paso pesado de Quintana del paso apurado del joven con ojeras. A veces, cuando el foco parpadeaba 2 veces, sabía que en breve alguien arrastraría algo metálico en la celda contigua. Nunca supe qué. La noche que todo cambió no tenía ninguna señal. Estaba acostado con el antebrazo sobre los ojos, intentando fingir oscuridad. La puerta se abrió sin aviso. La luz del pasillo fue un cuchillo nuevo. «Vámonos», dijo Quintana. Salí tambaleando. El aire de afuera olía distinto, a polvo y lejía fresca. Caminamos por el mismo pasillo largo, en algún punto escuché risas. Al llegar al módulo común, el ruido me golpeó como una ola, voces, radios, platos. ¿Por qué estuve ahí?, pregunté. Quintana me miró como si yo fuera una pared. Órdenes. Esa misma tarde me llamaron a audiencia. El juez, con voz cansada y sin mirarme, me otorgó libertad bajo fianza mientras seguía el proceso. Un funcionario dijo: «Hoy sales», como si me estuviera devolviendo algo que nunca fue suyo. No pregunté nada. Quería aire. Quería sombra verdadera. Quería apagar un foco con mi propia mano. Cuando crucé la última reja, el sol me dolió en los ojos. Afuera todo seguía igual. Puestos de comida, un camión, un perro dormido a la sombra de una llanta. Caminé hasta que me temblaron las rodillas. Esa noche dormí con la luz apagada y la ventana abierta, pero me despertó el silencio. En mi cuarto, en mi cama, el silencio era demasiado grande. Me senté y esperé a que algún ruido lo partiera. Nada. Fue entonces cuando entendí: el miedo no era estar encerrado. El miedo era que nadie te diga por qué ni cuándo te van a abrir. Desde entonces, si un foco parpadea, siento que el techo baja 1 centímetro y que el aire se espesa. Y si la casa queda demasiado quieta, apoyo la oreja en la pared, buscando un murmullo que tal vez no existe, rezando para no volver a oír esa risa breve, seca, al otro lado del cerrojo. Me llamo Julián y trabajé durante 3 años como custodio en el Centro de Readaptación San Bartolomé, en las afueras de Toluca. No era un empleo soñado, las jornadas eran largas, el sueldo apenas alcanzaba y el ambiente estaba lleno de sombras que se sentían incluso en el aire. Aún así, necesitaba la seguridad social y un ingreso estable, así que acepté. Desde el primer día entendí que en la cárcel los muros no protegen al personal, solo lo encierran en un tablero donde las piezas más peligrosas se mueven sin aviso. Me tocó cubrir un turno nocturno un jueves helado. El jefe de turno, Salgado, me dijo que sería tranquilo, puro interno dormido, Julián. Haz rondas, apunta en el libro y ya. Mentira. Apenas pasaban de las 11 de la noche cuando noté que algo estaba mal. En el módulo C, los internos me miraban con sonrisas torcidas, como si esperaran un espectáculo. Uno de ellos murmuró: «Hoy hay fiesta, mi guardia. Y tú eres invitado». Lo ignoré, pero la frase se me clavó en la nuca. Regresé a la garita y entonces lo escuché, un golpe seco desde los talleres, seguido de un estruendo metálico. Por la radio entró la voz de Pedro, otro custodio. «Alguien en talleres». Repito, alguien en. No terminó. Los gritos lo ahogaron. Las luces parpadearon y se apagaron de golpe. El penal quedó envuelto en penumbra, iluminado apenas por el resplandor naranja de un incendio en el ala norte. Las sirenas internas comenzaron a sonar como bocas abiertas gritando en la oscuridad. Corrí hacia la reja de acceso. Alcancé a ver a 2 compañeros que huían, y detrás de ellos una estampida de internos armados con tubos, palos y hasta un machete brillante bajo la luz débil. Salgado gritaba por el altavoz: «Cierre de emergencia. Cierren ya». Pero era tarde. El módulo C estaba abierto.
Pedro me jaló del brazo y corrimos a la sala de control. Cerramos la puerta metálica justo cuando los primeros golpes retumbaron en el otro lado. Dentro éramos 4, Salgado, Pedro, un custodio novato y yo. Pedro sudaba. Son como 20, dijo con la voz quebrada. Rompieron candados en la herrería. Miramos las cámaras. No eran 20, eran más de 60. Y no corrían sin rumbo, se organizaban en grupos. Unos vigilaban las torres, otros llevaban mochilas con objetos robados. Entendí en ese instante que no era un motín improvisado. Era una fuga planeada con precisión. Entre ellos apareció un rostro que conocía bien, el Fello, un interno alto, con la mirada muerta, condenado por triple homicidio. Su voz llenó el altavoz interno. O abren todo o les cortamos las orejas a sus amiguitos. Entonces lo vimos, 4 compañeros nuestros maniatados, empujados como escudos humanos. La cámara mostró la sangre bajando por la frente de uno de ellos. Salgado intentó ganar tiempo. No hagas estupideces, Fello. La policía ya viene. El Fello soltó una carcajada sin alma. Por eso mismo. O abres o nos vamos en bolsas. El silencio en la sala era peor que los golpes. El novato lloraba sin lágrimas. Pedro temblaba. Yo solo escuchaba la respiración de todos como si fuera un reloj que marcaba la cuenta regresiva. Y entonces el Fello empezó a contar. 5 minutos, 4. A las 11:50 escuchamos motores en la barda norte. Camionetas esperando, una de ellas con ametralladora montada. No era solo fuga, era extracción. Salgado se quebró. Apretó el botón de liberación de la primera reja. Yo quise gritarle, pero al ver la pistola improvisada en la nuca de mi compañero capturado, entendí que no había elección limpia. La estampida entró. Gritos, olor a sudor y metal oxidado. Un interno me empujó contra la pared y sentí una navaja fría en las costillas. «Quédate quieto y sales vivo», susurró. Los rehenes fueron arrastrados al patio central. Desde la ventana vi cómo abrían la última puerta hacia la calle. Las camionetas rugían listas para huir. Algunos internos saqueaban la armería, otros se subían a los vehículos. La libertad estaba a unos metros. Entonces sonó un disparo. Desde la Torre 2, un francotirador de la policía estatal había llegado. El caos fue inmediato. Internos disparando hacia las torres con armas robadas, custodios en el suelo, motores acelerando. Aproveché la confusión, el interno que me vigilaba recibió un tiro en el hombro. Me dejé caer junto con él y rodé hacia un charco de aceite. Con las manos atadas logré raspar la cinta contra un pedazo de metal roto hasta cortarla. No pensé. Corrí en zigzag hacia la torre más cercana. Las balas me silbaban al lado de la cabeza, el aire apestaba a pólvora y miedo. Un policía estatal me jaló hacia un camión blindado. ¿Cuántos quedan adentro?, gritó. Cientos, y tienen armas, le contesté, jadeando. Desde ahí vi las camionetas perdiéndose en la carretera. No todos escaparon, algunos fueron abatidos, otros capturados. Pero al menos la mitad logró huir. Los rehenes, 3 sobrevivieron. 1 no. Cuando todo terminó, el patio estaba sembrado de casquillos y manchas oscuras. Las paredes seguían vibrando del eco de los disparos. Me dieron una semana de descanso, pero yo ya estaba decidido. No volvería. Renuncié por teléfono. Desde entonces, cada madrugada me despierta una voz que no debería estar ahí. La voz del Fello contando hacia atrás, lenta, como si aún tuviera un reloj invisible en la mano. Y cada vez que escucho un motor encenderse en la calle, creo que esa cuenta regresiva todavía no ha terminado. Siempre imaginé que las cárceles olían a cloro y metal, como en las series de televisión. La primera vez que fui a visitar a mi hermano descubrí la verdad: huelen a sudor, ropa húmeda, comida rancia y un nerviosismo espeso que se pega a la piel. Me llamo Camila y durante 2 años fui la única persona que cruzaba esas rejas para ver a mi hermano Esteban.
Él cumplía una condena de 8 años por robo con violencia. La familia estaba dividida, algunos decían que lo merecía, otros que era víctima de un montaje. Yo decidí apoyarlo. Él no tenía a nadie más. Ese miércoles me levanté temprano para alcanzar buen lugar en la fila. Llevaba mi bolsa transparente con lo permitido, ropa limpia, pasta dental, jabón y un par de sobres de café soluble. Nada fuera de lo común. En la entrada, un custodio joven revisó mi identificación y me dejó pasar. El portón se abrió con un chirrido que me erizó la nuca. El aire cambió al instante, más pesado, más húmedo, cargado de miradas invisibles. El pasillo que conecta con el patio estaba cubierto de grafitis y nombres tallados con puntas de metal. Internos se asomaban desde las rejas observando a los visitantes como si fueran mercancía en exhibición. Nunca me acostumbré a esas miradas. En el área de visitas, un salón grande con mesas de plástico y sillas disparejas, lo vi. Esteban estaba más delgado, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Nos abrazamos. Durante media hora hablamos de la familia, de la vida afuera, de cómo el dinero que le mandaba apenas alcanzaba. Me advirtió, con un susurro, que había tensiones entre dos grupos dentro del penal y que lo mejor era no hablar demasiado de eso. Entonces ocurrió. Un interno se acercó a nuestra mesa. No era alto, pero su mirada era dura, fija, de esas que no parpadean. Tenía una cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo. Llevaba el uniforme beige del penal. ¿Este es tu hermana?, le preguntó a Esteban, señalándome. Esteban dudó un segundo. Ese silencio me heló. El hombre sonrió, pero no era sonrisa, era una amenaza disfrazada. Mira, Camila, dijo usando mi nombre como si lo conociera de antes. Aquí adentro nunca se sabe cuándo puede pasar algo. Y afuera, menos. No entendí al principio, pero el tono no dejaba dudas. No hablaba de casualidades, hablaba de alcance. Me tensé, traté de mantener la voz firme. No queremos problemas. Eso está bien, contestó él, pero hay que colaborar para que siga así. Entonces lo dijo sin rodeos, Esteban le debía un favor, y yo podía ayudar a pagarlo. Quería que en mi próxima visita metiera un teléfono celular. Nada de esconderlo en el cuerpo. Él me diría cómo pasarlo en la revisión. Solo un encargo, como lo llamó. Sentí un golpe seco en el estómago. Miré a mi hermano esperando que lo negara, que se levantara, que lo enfrentara. Pero Esteban bajó la mirada. Ese silencio fue peor que cualquier grito. El hombre se inclinó hacia mí. Si dices que no, no me enojo. Pero no puedo garantizar que no le pase nada a tu hermano. Y sería una lástima que alguien te siga a casa hoy. Se fue caminando como si nada, saludando a otros internos en el camino. Yo me quedé con las manos sudorosas. ¿Es cierto lo que dice?, le pregunté a Esteban. Aquí no hay manera de decir que no, susurró. El resto de la visita fue un desierto. Casi no hablamos. Cuando anunciaron el fin del tiempo, salí con un nudo en el estómago. En el pasillo, cada mirada parecía saber lo que me acababan de imponer. Cuando crucé el portón y sentí el aire de la calle, lo respiré como si fuera la última vez. Esa noche no dormí. Pensaba en la trampa perfecta. Si aceptaba, me convertía en cómplice y podía terminar presa. Si me negaba, Esteban corría peligro. Y yo también. Los días siguientes cada sombra me parecía un perseguidor. 2 veces juré que una moto me siguió hasta mi edificio, aunque nunca lo comprobé. Al final decidí. El siguiente miércoles fui al penal, pero pedí hablar antes con el jefe de custodios. Le conté todo, nombres incluidos. Me escuchó con calma, sin sorpresa, como si ya lo supiera. Solo dijo: déjalo en nuestras manos. Por su seguridad y la tuya, mejor no vuelvas por un tiempo. No supe qué hicieron después. 2 semanas más tarde Esteban me llamó desde un teléfono autorizado. Su voz sonaba cansada, pero estaba vivo. Estoy bien. Pero no vengas hasta que yo lo diga. Colgué con el corazón apretado.
Desde entonces, cada vez que paso por la carretera y veo las torres de vigilancia, siento que esas paredes no solo encierran a los que están dentro, también proyectan una sombra larga sobre los que quedamos afuera. Porque la cárcel no termina en los barrotes, a veces se extiende hasta tu puerta, esperando a que bajes la guardia. Y yo, desde aquella tarde, ya nunca más camino tranquila sin voltear a mirar atrás. En la cárcel uno aprende que el verdadero castigo no son las paredes ni las rejas. Es la gente. Ahí no existe privacidad, ni silencio, ni segundas oportunidades. Mi nombre es Mauricio y pasé 8 años en el reclusorio de San Cristóbal, en Oaxaca. La sentencia fue por robo con violencia. Siempre pensé que saldría antes por buena conducta, pero el encierro tiene su propio reloj, y ese nunca se apura. Mi rutina era repetitiva: levantarme a las 6 para el pase de lista, desayunar un café aguado con pan duro, pasar horas en el taller de carpintería, volver a la celda y esperar la noche. Desde el primer día supe que las reglas ahí dentro eran diferentes. Mandaban los internos con más tiempo y contactos, los que sabían a quién sobornar y a quién apuñalar. Uno de ellos era el Perico, flaco, tatuado hasta el cuello, con una voz chillona que retumbaba en todos los pasillos. Decían que estaba adentro por homicidio, pero lo que realmente le daba poder eran sus conexiones con custodios corruptos. Podía conseguir lo que fuera: cigarros, droga, celulares, hasta comida de la calle. Yo lo evitaba. Sabía que no convenía tener su atención. Pero a veces, aunque uno quiera ser invisible, el problema te encuentra. Una tarde en el patio, mientras hablaba con mi compañero de celda Chuy, el Perico se acercó. «Oye, carpintero», me dijo con esa voz aguda que irritaba los nervios, «necesito que me fabriques una cajita. Bien hecha, discreta». Asentí, cuidando de no sonar sumiso ni desafiante. «Está bien. Dame un par de días». «Que no se te pase», respondió, dándose media vuelta como si ya supiera que yo obedecería. Pasé 2 días en el taller fabricando aquella caja. Sólida, con tapa de presión, sin detalles que llamaran la atención. Cuando se la entregué, apenas me miró. La guardó bajo su ropa y se fue. No volví a saber de ella. Hasta que, una madrugada, un grito atravesó el penal. No era un grito de pelea, era distinto, miedo puro. Pasos apresurados, llaves tintineando, custodios corriendo hacia el módulo B. A la mañana siguiente, el rumor ya era oficial: habían encontrado a Memo, uno del grupo de El Perico, degollado en su celda. Yo seguí mi rutina en silencio, pero en el taller un custodio me tomó aparte. «Te anda buscando el Perico. Ten cuidado». No sabía si era advertencia o amenaza. Esa misma tarde, él me interceptó en el patio. «Tú hiciste la caja, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Asentí. «Pues ahora la vas a sacar de aquí. El viernes tienes visita, ¿no?». «No», respondí. «Entonces invéntala. La caja sale contigo, o acabas como Memo». Sentí un nudo en el estómago. Sabía que aceptar me convertía en su mula, y negarme podía costarme la vida. Me armé de valor. «No puedo. No quiero meterme en eso». Él sonrió. Pero no había nada de alegría en su gesto. «Entonces más vale que no estorbes. Porque si estorbas, te toca lo mismo». Esa semana casi no dormí. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar, cada sombra frente a mi celda parecía una sentencia. Chuy me preguntaba qué pasaba, pero no le conté. No quería arrastrarlo a mi problema. El viernes llegó con más tensión que nunca. En la sala de visitas fingí estar tranquilo. Abracé a mi hermana, le conté mentiras sobre mi rutina, sonreí como si nada. Todo el tiempo sentí que el Perico me observaba desde algún rincón, esperando un error. Esa noche, después del encierro, se escucharon gritos en los módulos de castigo. Golpes, llaves, custodios corriendo. Me acerqué a la reja de la celda y vi cómo se llevaban a El Perico esposado, con la cara ensangrentada y un cuchillo en la mano. Lo agarraron en plena movida, susurró un interno.
Iba a matar a otro de su grupo. No sentí alivio inmediato. En la cárcel, cuando alguien poderoso cae, sus aliados buscan culpables. Durante una semana el ambiente estuvo cargado. Algunos me observaban en el comedor, otros murmuraban cuando pasaba. Me limité a cumplir mi rutina, evitando todo roce. Poco a poco, la tensión bajó. El perico fue trasladado a otro penal y su grupo se fragmentó. Yo aprendí la lección. En una cárcel mexicana, los cuchillos no siempre están en manos de los más violentos. A veces los llevan quienes ya no tienen nada que perder. Desde esa noche, cada vez que escucho pasos acercándose en un pasillo estrecho, incluso ahora que estoy libre, mi cuerpo reacciona igual que en San Cristóbal, el corazón se acelera, los músculos se tensan y mi mente busca salidas que tal vez no existen. Porque allá adentro entendí lo más importante, sobrevivir significa volverse invisible. Y yo, desde entonces, nunca más dejo de mirar por encima del hombro. Me llamo Héctor y durante casi 6 años fui custodio nocturno en el Centro de Custodia El Mezquite, un penal de mediana seguridad en el estado de Morelos. No entré por vocación, sino por necesidad. Después de perder mi empleo en una empresa de logística, el uniforme azul fue la única puerta que se abrió. El sueldo era pobre, pero los turnos de noche dejaban algo más, y yo tenía que cubrir la renta, las medicinas de mi madre y el silencio de una casa demasiado grande. Aprendí 2 reglas rápidas: los muros encierran cuerpos, no intenciones. Y el peligro no siempre viene del otro lado de las rejas, a veces firma la bitácora contigo. Aquella madrugada de agosto el aire estaba espeso, como si en cualquier momento fuera a llover. Éramos 4 en el turno: el chaparro, de esos que siempre parecían saber más de lo que decían; el pollo, que dormitaba de pie pero nunca soltaba el celular; Luna, un novato con ojos demasiado limpios para ese lugar, y yo. La rutina era sencilla: rondines cada hora, revisar cámaras y controlar el acceso de insumos. Todo lo extraordinario debía estar registrado con días de anticipación. A las 2:11, frente a los monitores, vi algo que me enderezó la espalda: un camión de caja seca estacionado junto a la reja de suministros. No había registro de entrada. Escribí en la bitácora: vehículo no agendado. 2:11, le pregunté al pollo. ¿Ese camión está en lista? Dice el chaparro que sí, contestó sin despegar los ojos del celular. Autorización especial. 2 palabras que siempre huelen a dinero y pólvora. Salí al patio. El motor del camión vibraba como un animal inquieto. Junto a la puerta trasera estaban el chaparro y 2 custodios que no eran de nuestro turno. Hablaban en voz baja con el chofer. Cuando me vieron, callaron de golpe. ¿Todo bien?, pregunté, fingiendo casualidad. Sí, Héctor. Vuelve a tu puesto, dijo el chaparro, mirándome como quien da una orden disfrazada de consejo. Regresé a la caseta con el estómago encogido. Llamé a Luna. Revisa cámaras de las últimas 2 horas. Al retroceder la grabación vimos como el portón eléctrico se abría solo, sin que nadie tocara el panel. Eso significaba una clave filtrada, o una llave maestra. Ninguna opción nos salvaba. Esto está mal, susurró Luna. Y va a ponerse peor, respondí. El primer grito llegó desde el área de ingreso. Corrimos. En el suelo estaba uno de los custodios extras con la cabeza abierta. El camión tenía la caja levantada y al menos 4 internos descendían con overoles y armas improvisadas, tubos, navajas, incluso un arma corta que brilló bajo la luz mortecina. El chaparro no parecía sorprendido, indicaba, daba órdenes. Cierren la reja del patio. Grité. Luna corrió al panel. Una botella rota pasó silbando cerca de su cara. El chaparro desenfundó una pistola y nos apuntó con calma. Bajen las armas y nadie sale lastimado. La traición llevaba nuestro mismo uniforme. El pollo disparó al aire. El estruendo sacudió las paredes. Ese segundo de confusión bastó para que yo empujara a Luna detrás de un muro. Sentí el zumbido de una bala rozarme. Me lancé al panel manual y presioné el botón rojo.
El portón empezó a bajar con un chirrido largo, indeciso. 2 internos corrieron a detenerlo, el pollo disparó al suelo frente a ellos y retrocedieron. Del camión saltaron más figuras. No era un motín caótico, era una extracción planeada. Vi mochilas pasar de mano en mano, escuché radios comunicándose con alguien afuera. Risas cortas. Órdenes rápidas. Motores rugiendo en la carretera. Y entonces lo supe, si no cerrábamos ya, esa caja iba a parir fantasmas armados en la noche. El portón golpeó el suelo con un estruendo metálico. Quedaron atrapados, el camión, 3 internos, 2 cómplices y nuestra respiración hecha pedazos. El chaparro nos insultó con una voz que ya no parecía humana. Las sirenas estallaron afuera. Sombras de patrulla se proyectaban sobre los muros. Dentro, el tiempo se dobló. Un interno sujetó a Luna del cuello y le puso un filo casero contra la piel. Vi un hilo de sangre recorrerle el cuello. Levanté las manos. Tranquilo. Nadie dispara. La balacera comenzó igual. Desde la Torre 2, un francotirador estatal abrió fuego. Un interno cayó de rodillas, otro respondió hacia la luz. Pasé por encima del cuerpo de un custodio herido, su boca se abría y cerraba sin sonido, como un pez en el asfalto. El chaparro giró la pistola hacia mí. El cañón era un túnel sin fin. En ese momento, la puerta lateral de la caseta se abrió y una ráfaga de la policía estatal barrió el aire, rompiendo ventanas, deshaciendo órdenes. El camión intentó embestir el portón, rugiendo como fiera acorralada. El metal gimió, pero resistió. Los internos se dispersaron, uno se escondió tras una llanta, otro intentó arrancar la cabina sin éxito, un tercero trepó por la reja como un insecto desesperado. El chaparro corrió hacia la caja buscando salida, lo derribaron de un golpe. Cuando todo terminó, 3 internos quedaron reducidos en el patio y 2 más dentro de la caja. El chofer desapareció entre las luces. El chaparro fue esposado por los refuerzos. Al pasar junto a mí, me lanzó una mirada que era una promesa escrita a cuchillo, algún día. El amanecer encontró el patio sembrado de casquillos, manchas negras en el cemento y un camión inmóvil como ataúd industrial. El reporte oficial salió con lagunas, algunas grabaciones faltaban. A mí me dieron una semana de descanso. Llevé a mi madre al médico, compré pan, traté de dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba el portón bajando otra vez, chirriando, como si nunca fuera a tocar el suelo. Renuncié por teléfono. El director dijo que lo lamentaba, que hombres como yo hacían falta. No le creí. En el mezquite entendí lo que nunca dicen en los cursos, la lealtad se vende y el uniforme no garantiza el bando. Hay noches en que despierto seguro de seguir ahí, con el dedo apretando el botón rojo que baja y baja sin llegar. Otras, juro que escucho el motor de un camión encenderse bajo mi ventana. Me asomo y no hay nada. Pero el silencio huele igual que aquella madrugada, lluvia que no cae, metal caliente y pólvora mal contada. A veces pienso en Luna, en la línea de sangre fina recorriéndole el cuello y en su pregunta sin voz, ¿de qué lado estamos? No supe contestar entonces, y no sé ahora. Solo entendí una cosa, el miedo nunca duerme. Y cada vez que un camión arranca a lo lejos, siento que me mira con los ojos del chaparro, recordándome que la puerta sigue abierta, aunque el portón diga lo contrario.